Bien, buenos días. Iniciamos la reunión de hoy día 20 de julio y comentando algo que habíamos comentado antes, como se dice en la tele fuera de cámara, estábamos hablando de el fenómeno denominado megatendencias o macrotendencias, que es el nombre viene de un libro que en dos ediciones publicó John Naisbitt, que es un pensador, digamos, norteamericano, y que planteaba megatendencias pensando en que esas 100 megatendencias eran las que iban en un futuro, en la próxima década, por ejemplo, iban a dominar el mundo, no iban a ser más relevantes, aunque en ese minuto no parecieran importantes, o habían pequeñas señales nomás, ¿no? Y una de ellas, una de esas tendencias, megatendencias, se llama alta tecnología, alto contacto, que fue en contra de la idea que en un momento dado la tecnología iba a llegar a ser tan imponente, tan relevante, que las personas iban a perder la capacidad de comunicarse. Entonces había imágenes apocalípticas, qué sé yo, de televisores en las salas de clase cumpliendo la función del profesor, que la informática, o sea, y ya no íbamos a tener posibilidad de comunicarnos. Bueno, precisamente la megatendencia alta tecnología, alto contacto comprobó que no, porque a mayor tecnología, mayor capacidad de comunicación entre las personas, que ha sido todo lo contrario. Hoy día los mecanismos, las tecnologías de información y comunicación son tan relevantes para la comunicación humana que muchos de los fenómenos sociales que hemos observado en los últimos 10 años no se habrían producido, por lo menos la forma en que se producieron, si no hubiese sido por la tecnología, ¿no? Pensemos en la primavera árabe, por ejemplo. Pensemos en movimientos como los indignados en España o aquí en Chile, pues. Entonces, la realidad nos ha ido demostrando que frente a los prejuicios respecto a la tecnología, no se han cumplido necesariamente. Ahora, uno de los aspectos, como comentábamos con Carlos, es que la idea de que se va a perder de esto, de que está afectando al lenguaje, eh, ocurre porque las propias tecnologías han requerido, ¿no es cierto?, de una modificación en los sistemas de comunicación. Han, qué sé yo, generado, por ejemplo, otras formas que no existían antes, ¿no? Como todo un vocabulario chat, por ejemplo, todo un vocabulario de emojis o de emoticones, ¿no es cierto? Sí. Ahora, para alguien que no esté habituado a eso y que solamente tenga como referente la escritura caligráfica o tipográfica, eso parece extraño, parece negativo. Pero bueno, no es tan, yo diría, no es tan así como se ve. Sí, Profesor, es que lo otro también se habla de la modificación y del cambio de la lengua, porque el mundo actualmente está tan globalizado de que el uso constante de esta tecnología nos permite comunicarnos con gente de otros países, de otros dialectos, de otros Lengua, idiomas, claro. así como por ejemplo la formación del Spanglish y cómo este se puede incluso tergiversar, modificar o incluso llegar a hablar, no sé, crear una lengua múltiple donde mezclemos varias lenguas de diferentes países. Sí. Bueno, pero es que ese es un fenómeno que no es actual ni necesariamente causado por la tecnología. El Spanglish es una construcción lingüística mestiza que se viene dando hace 100 años en la frontera México-norteamericana. ¿Mm? ¿Te acuerdas que quienes asistieron quienes participaron de mi conferencia el día viernes, yo en un momento dado cité el bar de la Guerra de las Galaxias? Sí. Ya. Precisamente yo había visto uno de los capítulos en estos días, así que a veces los repaso, ¿eh? Me encanta la Guerra de las Galaxias. Y yo haría una pregunta. Toda esa gente que estaban en el bar, ¿te acuerdas que hay un bar ahí? Hay una cantidad de tipos raros y de personas de todos los planetas y de todos los lugares que pasan por ese planeta que es como una estación.
Ujú. Pasan a Sí. reportar, a cargar combustible, a contratar gente, qué sé yo. Y hay un bar, que es la idea, es la idea del lugar, del punto de encuentro, así como en las películas del oeste, ¿no? Me pregunto yo, ¿qué idioma hablaban toda esa gente que estaba allí? Que no solo no venían de distintos países, sino que de distintas galaxias. Ujú. ¿Qué, qué deben haber hablado? ¿Qué idioma? ¿Qué lengua? La República. Ah, El de la República. Lo más probable es utilizar la lengua El más idioma hablada. estándar. no, ahí se El usó Esperanto, profesor. probable, pero mira, lo que tiene que haber ocurrido ahí, en el bar de la galaxia, es lo que ocurría en el siglo XV, siglo XVI, en algunos puertos de, como decía yo en la conferencia, en algunos puertos del Mediterráneo, donde llegaban a esos bares de los puertos gente, pero de toda Europa, de toda Asia, navegantes, ponte tú, que hablaban la infinidad de lenguas. Bueno, ahí se genera lo que se llama una lengua franca, llamado lengua franca, que son lenguas que tuvieron como función permitir la comunicación entre personas que hablaban distintas lenguas. Entonces era una lengua que no tenía un origen geográfico específico, sino que mitad, a ver, ponte tú con una gramática castellana, pero con un vocabulario eh, portugués, pero con metáforas italianas, con algo de inglés. Entonces, imagínate cómo tiene que haber sido esa lengua. Profesor, ¿no es lo que pasa con el Esperanto? Es que el esperanto es una lengua creada, ¿eh? El esperanto fue una lengua creada como lengua internacional, lengua mundial. Pero tiene un problema el esperanto, que nunca va a ser lengua del mundo. ¿Cuál Que creen uno tiene ustedes que es la poder razón? económico. ¿Cuál creen ustedes que es la razón? El dinero, el capital. Es que la lengua, el esperanto es un sistema, es un código desarraigado de una comunidad lingüística. O sea, las lenguas solo tienen sentido si tienen una historia ligada a un grupo humano. Entonces eso de inventar una lengua Y como, también sí, dígame, que las pocas personas que hablaron Esperanto hace tiempo en la Alemania nazi los mataron porque pensaron que era un idioma de espías. claro, no, y de hecho hay, Por eso se asociaba con los judíos. claro, de hecho hay comunidades esperantistas en todo el mundo, ¿eh? Yo he conocido gente aquí en Chile que es de la comunidad y que hablan y que escriben y que les gusta la lengua esa, pero tiene ese, es como, a ver, claro, puede servir de comunicación entre un grupo limitado de personas, pero no está arraigada a una sociedad, a una cultura. Entonces nunca va a tener el arraigo y nunca va a tener la importancia que tiene una lengua natural. ¿Me entiendes? Bueno, ¿y qué pasa con la tecnología? Bueno, hoy día la tecnología permite que se comunique gente de todo el mundo a través de varias fórmulas, entre otras la comunicación visual, ¿no? Que ha participado enormemente de estimular, de complementar, de mejorar, de optimizar la comunicación entre las personas. Por lo tanto, sugiero que andaba buscando por aquí, precisamente estaba eh, el otro día, no sé dónde habrá quedado, lo tenía aquí cerca, que está dentro de los libros que yo voy hojeando así, ya lo encontraré ya. Yo tengo las dos versiones de John Nasbit que se llama Megatendencia. Sería interesante que le echaran una miradita a ese libro porque, bueno, el último fue escrito a fines de los 80 para los 90, 2000, a lo mejor yo no sé si, desconozco si es que hay una versión última,
pero leyendo ese y el anterior tú te das cuenta de que efectivamente hay gente que pudo predecir para dónde va la micro, ¿no? Y eso es porque es gente que atiende a las marginalidades. Bueno, ya nos fuimos en la filosofía del lenguaje. Ustedes seguramente van a leer, obviamente, van a leer a Octavio Paz, ¿no? El filósofo, poeta y escritor mexicano notable, una de las grandes eminencias intelectuales de América Latina del siglo pasado. Y sobre todo en el que yo un libro que he recomendado, El laberinto de la soledad. Por favor, ese es un libro que tienen que hojearlo ustedes, tienen que... Es de fácil lectura porque va por capítulos muy breves, por reflexiones, ¿no? Y, y en ese libro, o no me acuerdo si en otro, Octavio Paz dice que todo lo importante, ¿ah? Todo lo importante en una sociedad nunca ocurre, nace en el centro, siempre es marginal. En ese sentido, John Naisbitt dice lo mismo. La tendencia, y él define la diferencia entre la tendencia y la moda. Miren lo que dice Naisbitt, que se compara mucho a lo que dice Paz, en otro sentido y en otro momento. Eh, la- las, las grandes ideas, las revoluciones, Octavio Paz dice la poesía incluso, las grandes modificaciones no ocurren en el centro, son periféricas, siempre son marginales. Ahí surgen en la marginalidad, en los bordes. Y cuando transita hacia el centro, eso se llama tendencia. Y cuando baja del centro cuando llega al centro y baja, ¿cómo se llamará eso? Descendencia. Moda. La tendencia es lo que se abre camino para llegar al centro. Es una metáfora, ¿no? Y cuando llega al centro y el poder la domina, el poder la compra, el poder la conculca, el poder la determina y la expande hacia los bordes de nuevo, eso se llama moda. Por eso que es interesante estar en la vanguardia y no en la moda, ¿no? Eso fíjate que si uno lo ve aquí en Chile el primer diario, los bomberos, la televisión, nada de eso surge en Santiago. Surge en los bordes, en Valparaíso, ponte tú. La revolución chilena surge de la independencia en muchos lugares, en Concepción, en otros lados, pero no en Santiago. Bueno, recomiendo la lectura de Megatendencias o Macrotendencias de John Naisbitt y recomiendo la lectura del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Son libros absolutamente disponibles en internet, me imagino, porque no son de la semana pasada, ¿no? Bueno, vamos viendo lo, lo que como dice el dicho, lo que nos convoca. Todo esto a propósito de este, de este trabajo que vemos acá, que es el ensayo académico. ¿Ya? Eh, un ensayo en este sentido, un ensayo académico es un escrito formal, con un objetivo específico y que tiene como objeto el planteamiento de alguna idea, de eh, una reflexión sobre algún tema contingente o histórico, político, religioso, en fin, y que tiene varias características. Y una de ellas es que, aparte de que es un texto formal y es un texto académico, tiene una forma escritural específica. Tiene un carácter argumentativo también fundamental. Y es un escrito, cuidado, es un escrito en el que se prevén ciertas condiciones de producción y de consumo que están todas cerca de la formalidad. Aquí hay una pauta que, como les digo, nos la ha aportado
el doctor Federico Pastene, profesor de nuestra carrera, y tiene que ver con el procedimiento para construir un ensayo. ¿Ah? Ahora, el ensayo tal como lo vamos a, el planteamiento del ensayo todavía no se los he entregado yo todavía, pero vamos a ver esta materia para ir reflexionando sobre el tema. Espero que me vayan siguiendo, ¿no? Dice el ensayo académico. Secuencia para construir un ensayo académico. 1.1. Acceso al conocimiento. Estamos hablando de las fuentes documentales. Hay que hacerse preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tema? A propósito de eso, ¿de qué habíamos conversado nosotros? Habíamos propuesto algunos temas, ¿no es cierto? Que eran posibles. Claro, que eran controversiales. Claro. Claro, A porque... mí me gustó uno en especial. ¿Cuál? El tema de las carnes, si acaso era bueno o no era bueno, según el punto de vista de los vegetarianos, de la gente que consume carne, etcétera. ¿Ya? Correcto. Es un tema absolutamente controversial porque tiene orígenes, eh, o sea, aspectos biológicos, hasta religiosos, ¿no? Tiene aspectos de modos de vida, está asociado a modos de vida, conductas, en fin, ¿no? Y por supuesto que no hay diríamos, una opinión definitiva acerca de que si es bueno o es malo. Ah, ser o no ser. Ahora, aquí hay que diferenciar, yo entiendo entre ser vegetariano y ser vegano, ya la cosa es más. Los veganos son más ultra, más chiitas, ¿o no? Sí, De hecho, ¿Mm? de hecho, acá hay un compañero vegano, él puede hablar, está conectado. ¿Ya? ¿Quién yo, oye? profe, sí. Yo, Matías, soy Matías, vegano ya. A ver, por favor. hace 3 años. ¿Ya? Y ocurre que igual es súper complicado porque es un tema que es bien controversial porque dentro existe una diferencia ya alimenticia que son los avolactos vegetarianos, que serían la gente Sí, que come huevos y ya, y estarían los que seríamos los vegetarianos estrictos, que son las personas que no comen ningún derivado animal. Pero ser vegano significa no solamente no comer, por ejemplo, carne, significa no consumir ningún producto que proceda de animales, por ya. ejemplo, ni los zapatos de cuero, ni, no Leche. Ah, sé, ya, ah, ya, ya. No, o sea, no solo tiene que ver con la todo. alimentación, Tiene también que ver con el con consumo vestimenta, con consumo ya, en general, ni ya. miel, ni cosas así. Entonces, es un tema súper complicado porque también hay, dentro de cada grupo, hay personas que son más estrictas que otras. Por ejemplo, hay gente que no come trazas. Las trazas son como lugares donde se producen productos o alimentos que no son para veganos. Por ejemplo, comerse una papa frita dice que tiene trazas de huevo, porque en el mismo lugar se procesa el huevo. Entonces hay gente que Ya, no consume eso porque es más estricta. Yo por el ya, caso no soy tan estricto como eso. Pero lo que le iba a plantear es lo mismo, ya. que yo me he dado cuenta que a pesar de ser vegano y todo, yo siempre he hecho la crítica que el veganismo es súper dogmático. Y pareciera ser que si yo escribiera un ensayo, por ejemplo, sobre veganismo o sobre cualquier cosa, estaría haciendo un acto de practicar o sea, de difundir un dogma. Entonces, ¿en qué momento el ensayo puede dejar de ser la libre expresión de contar algo a llegar a ser un ensayo que es dirigido, que está producido directamente para adoctrinar? Esa Mm, es mi... no hay duda. Sí, tienes razón, porque como lo intentaba decir, es, eso va a depender, eso va a depender de alguna manera del objetivo del ensayo, ¿no? Eh, si un ensayo tiene como objetivo, bueno, reflexionar acerca de algo, está bien, pero también un ensayo puede tener ciertas trazas, por ejemplo, de persuasión. Y eso, fíjate que eso va a depender fundamentalmente de la estructura del ensayo. Si el ensayo es netamente y fuertemente argumentativo, tenderá, ¿no es cierto?, a
a tener un tono probablemente persuasivo, convincente. Pero si un ensayo solo expone algunas ideas o expone algún planteamiento, a lo mejor con menos intensidad no se aprecia tan, digamos, con una intención de influir fuertemente. Yo creo que en este caso estamos hablando de matices de intencionalidad comunicativa, ¿no? O sea, imagínate un ensayo que termine diciendo, qué sé yo, el veganismo unido jamás será vencido. Tú comprenderás que ahí está clarísimo de que todo el texto, al terminar con una frase de ese tipo, es una proclama, ¿no? Entonces ahí yo creo que ahí hay que matizar. Ahora, yo creo que tú tienes en tus manos un muy buen ejemplo para argumentar a partir de tus conocimientos, de lo que vamos a decir ahora. ¿Ah? Una vez que se tiene el tema, determinar qué tópicos relacionados con el tema se pueden incluir. Porque suponemos que todo tema es una construcción enorme, pues, ¿no? Que tiene muchos aspectos. Pero para que el ensayo sea más o menos ordenado, tenga un principio, un medio de fin, tenga una estructura definida, tendrá que tener algunos tópicos en particular. Otra cosa es en qué fuentes me informo sobre el tema. Eso también es importante porque las fuentes, acuérdate que dan credibilidad, las fuentes son las que determinan dentro de la estructura argumentativa, están los apoyos, en fin, están los elementos que dentro de la estructura argumentativa son fundamentales. Por eso que la calidad de la fuente es relevante. Lo otro es tener a quién va dirigido mi escrito. ¿Qué puede determinar eso el receptor? Pregunto en general a todos los que están en comunicación ahora. La importancia que se le pueda dar a lo que se está tratando de hablar o comentar. ¿Ya? Si acaso es, como decía usted, si acaso es, ¿cómo es la palabra? Estamos hablando del receptor, ¿no es cierto? Controversial, si acaso es controversial o no. Eso igual puede influir. Claro, pero ¿de qué manera la figura del receptor va a influenciar e influir en mi texto? Pregunto a todos y a todas. Quizás en la forma de escribirlo, porque si va dirigido a un texto que es a en la un postura que público tenga. a un público que no es muy conocedor del tema, quizás la forma de escritura tendría que ser más, no sé, mucho más fácil de comprender. Entonces, el autor va a tener que pensar en quién va a dirigirlo y cómo lo va a escribir. Correcto. Es por lo que le decía. O sea, estamos hablando ahí que ahí lo que importa, por ejemplo, es el tipo, está relacionado con la información que se entregue, ¿no? Con información más o menos dura, más o menos específica, más o menos compleja, en fin, ahí va a determinar también el carácter informativo y los elementos informativos que incluya el escrito. ¿Mm? Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Lo que pasa es que en el punto C dice que las fuentes, y en verdad uno sabe que las fuentes son súper importantes pues, porque a uno le dan credibilidad. Pero ¿qué correcto. pasa, por ejemplo, me acuerdo de una serie que estuve viendo de Albert Einstein y cuando él publicó su texto sobre la relatividad general, él no tiene anotadas al pie de página y no había hecho citas. Y muchos académicos importantes de la fecha lo menospreciaron por no tener esa cita. Entonces, ¿en qué momento uno publica un ensayo académico que sea original y por lo tanto no use fuentes? Y ¿en qué momento podría ser tan importante ese ensayo como para que la ausencia de una fuente no lo haga menospreciarlo? Sí, es que ahí hay que diferenciar en el trabajo científico dos cosas. Uno es el paper, es el informe científico, el trabajo científico, que parte de la base de que el conocimiento se va construyendo escalarmente. Y ahí el sistema de la base y el sistema de la cita es fundamental. Pero en un ensayo, la remisión a determinadas fuentes puede ser o no más o menos estricta.
Porque lo que tú estás, finalmente lo que tú concluyes en un ensayo es que la vida podría ser así, o sería bueno que fuera así, o es mejor que sea así, o a lo mejor va a llegar a ser así. ¿Quién sabe si en una de esas no es así? Pero no, pero tú no quieres, en un ensayo, hay una definición que es como el trabajo científico sin la prueba explícita. O sea, tú no necesitas en un ensayo probar técnica, matemáticamente, filosóficamente, que lo que tú dices es cierto. Lo que tú propones es una interpretación acerca de algo. Eso es lo que tú propones en un ensayo. A diferencia de un trabajo científico, de un informe de investigación, o de lo que se llama hoy día universalmente un paper, es otra cosa. ¿Me entiendes? Ahora, en el trabajo que tú mencionas, yo no sabía ese detalle no menos importante, que el trabajo de Einstein no tiene referencias. Eso es lo que me quería hacer, no tiene citas. Claro, no tiene cita, entonces se menosprecia o dice, no, pero ¿cómo, qué voy a leer esto? Un Claro, académico ¿cómo dice, se mejor, prueba? sí, ¿De dónde está su validez? ¿O o ni quién siquiera dice, dice, quién asegura sí, que lo que este señor está escribiendo tiene algún sentido? Eso es, ¿no? incluso dice así, ¿para qué lo voy a leer si no tiene citas? Porque primero Claro. ve si tiene citas y no, en vez de leerlo, entonces mucha gente podría decir, ah, no voy a leer este texto porque no tiene cita o no tiene una referencia que sea Bueno, contundente. yo me río también porque cuando yo leo trabajo y leo tesis y leo cosas así, yo leo dos cosas. Leo el título, veo la bibliografía, veo las conclusiones, veo a quién se lo dedica y después empiezo a leerlo. Necesito tener eso, necesito tener eso, esas patas, ¿cachai? Esos 4 o 5 puntos de base para empezar a imaginarme lo que yo leo, a construir lo que yo leo. No lo leo en el orden en que está escrito, ¿no? De hecho, la introducción hay Buena que idea. leer, la introducción de los trabajos hay que leerlas al final, en realidad. A menos que, o sea, estamos hablando de un trabajo bien hecho, ¿eh? Porque en un trabajo mal hecho, en la conclusión le meten, o sea, en la introducción le meten la mitad del trabajo, pues nada que ver, si, es para introducir nomás, pues. O en las conclusiones le agregan cosas que no están en el trabajo, mal hecho, pues ese no funciona. Estoy pensando en casi como la misma estructura en ensayo, ¿no? Que hay que tener cuidado con cómo se distribuye la información. ¿Dónde Profesor, se...? ¿Sí? entonces, no sé, por ejemplo, del ensayo al informe, ¿existe alguna diferencia así que sea como muy Claro, notoria? claro que sí, porque el informe parte de una realidad factual anterior. El informe es algo que yo observé, algo que experimenté, algo que descubrí, algo que... es más, un trabajo científico debe tener con lo que se llama capacidad intersubjetiva. Es decir, que lo que yo leo allí lo entienda todo el mundo. O sea, todo el mundo que tenga que ver con el tema. Y segundo, lo que yo explico allí pueda replicarlo. O sea, si yo explico que he probado algo mediante un experimento, ese experimento debiera ser posible que cualquier científico del nivel en que está escrito el trabajo podría replicarlo y hacerlo exactamente igual y debiera tener los mismos resultados que los que informa ese trabajo. Así funciona la ciencia para que otros científicos vayan entendiendo lo que otro hizo. Eso a un informe. Claro, eso es un informe científico. Ahora, imaginémonos por favor esto, ahora que está tan de moda, eh, en términos de la astronomía. Imagínate un astrónomo dando un informe o escribiendo un trabajo en una revista importante de astronomía, diciendo de que él estaba en el telescopio, miró para arriba y vio una luz súper potente. Y que esa luz súper potente era muy bonita porque traía hartos colores. Entonces que al centro había un color más grande y que crecía, que sé yo. ¿Quién le va a creer a ese astrónomo eso? El Está- diario. ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo una poesía? ¿Está escribiendo un paisaje? ¿Está escribiendo una pintura? ¿O está escribiendo una explosión solar? Le falta formalidad a lo que está Falta diciendo. formalidad, le falta rigurosidad, le falta léxico especializado, le falta todo, po. Eso, léxico. Entonces,
Claro, en un ensayo yo podría ponerme descriptivo, incluso tengo licencia hasta para ponerme un poquitín poético si quiero, po. Total, claro, sí, sí, por eso que un ensayo es una forma muy linda, muy libre y muy difícil, ¿ah? Precisamente porque no está, un ensayo no se cubre la espalda con la rigurosidad del trabajo científico, que ahí todos se salvan. Está bien o está mal, ahí no hay vuelta que dar un trabajo científico. Pero en un ensayo, sí, podría ser, a lo mejor, quizá, pareciera. Sí, claro, interesante. Llegaste ahí, po. ¿Cuál es mi intención comunicativa principal de escritura? Eso está relacionado fundamentalmente con a quién va dirigido. ¿Y qué lenguaje usaré? Bueno, obviamente formal. Aquí yo quiero decirle a ustedes que yo les voy a exigir que su trabajo sea, su ensayo sea argumentativo, de naturaleza argumentativa. Todo el trabajo tiene que ser un argumento, tiene que tener estructura argumentativa. Pero como un trabajo, como el ensayo es un trabajo bien complejo, además va a tener que tener claramente evidenciadas secuencias descriptivas. Una secuencia descriptiva y una secuencia narrativa por lo menos. O sea que para poder argumentar, ustedes en algún momento dado tengan que narrar y describir también. ¿Se entiende? ¿Qué podría dar un ejemplo? A ver, el vegano. ¿Dónde está? Déjeme pensar. Aquí estoy. Déjeme pensar en un ejemplo. Pero ¿cuál A sería ver, por ejemplo, dime, cuál sería la estructura argumentativa de tu ensayo? a ver, no sé, por ejemplo, por seguir con el tema, ya poner que Perdón, el, ¿cuál es la tesis? Esa es la pregunta el- correcta. ya la ¿Cuál sería tesis tu sí. tesis? La tesis sería de que el veganismo es, es una mejor opción que la dieta omnívora, por Ya, o ejemplo. sea, estamos hablando del veganismo en términos de comida, en términos de consumo de alimentos, en ese sentido, no Sí, más, ¿no es en ese cierto? sentido, Ya, claro, perfecto. Esa es tu tesis. Todo lo que vas claro, a hacer en tu ensayo es probar esa tesis. O claro. sea, al final de tu ensayo tienes que decir, por lo tanto, el veganismo resulta ser la mejor forma o la más conveniente, la más sana, no sé, ahí tú tienes que ahí argumentar, de vivir y de consumir alimentos. ¿Cómo agregarías tú en algún momento al ensayo una secuencia narrativa? Podría empezar a contar la historia del veganismo. O sea, tiene un origen de por qué se denomina veganismo, Perfecto. cuando la OMS la reconoce como una dieta que es buena, que es factible, etcétera, ¿Ya? etcétera. Y voy narrando la historia y ahí ejerzo Claro, tú podrías dedicar, por ejemplo, un párrafo, estoy diciendo una medida cualquiera, para explicar la historia del veganismo. Ahí hay un relato, ¿no es cierto? Ahí sería como descripción, No, narración, narración. sí. Y, y una secuencia descriptiva, Eh, podría ser cuando empiezo a enumerar algunas ventajas que tiene el veganismo en ese caso. Por ejemplo, describir de que se bajan los riesgos de tener enfermedades cardiovasculares. Empiezo a describir así. sí, pero ahí queda lo ambiguo si no estás dando pruebas del discurso argumentativo. Sí, sí, sí. Pero ponte tú una dieta. A ver, descríbeme una dieta típica. Una dieta. La dieta está compuesta por, a ver, ¿con qué? ¿La normal? ¿Una dieta Bueno, no normal? sé, porque yo no desconozco, ponte tú. A ver, existen dietas normales, especiales, la. Ah, ya está. Ya Y está así. dentro de estas las normales son, o la normal es ta, la especial es ta, la biótica no sé qué. ¿Ah? Ah, ya, ya. Un ejemplo general, yo no sé. Pero No Matías, sé. Matías, piensa en la estructura del discurso descriptivo. El Ya, objeto de la descripción, acuérdate del modelo, las partes de lo que vas a describir
las dietas A, B, C, D, y después tomas una dieta por cada una y la vas explicando. Ese es el modelo del discurso descriptivo. Ah, ya. Aplícalo, Entonces, aplícalo a la dieta, a ver. ya, se me viene a la mente, yo no soy muy conocedor de todas las dietas ni los Ya, nombres exactos que tienen, pero le voy a inventar algo. claro, Que existen diversos tipos de dietas dentro de la naturaleza, que podemos encontrar las dietas herbívoras, omnívoras o carnívoras. ya, Entonces, dentro de hacemos una clasificación de cierta, no sé, mamíferos que comen, que tienen una dieta de esto y en qué consiste. La dieta omnívora consiste en esto, la ya, carnívora consiste en esto, y la dieta herbívora consiste en esto. Y perfecto. decimos que el ser humano es conocido, está dentro de esta dieta eh, eh, omnívora, que consiste en comer carnes y vegetales combinados. Ya, Pero que ahí empezamos a describir las dietas que son herbívoras. claro, En este caso serían una dieta estricta que se llamaría ovo-lacto vegetariano. Estarían también eh, en la herbívora, sí, en la herbívora estarían, por ejemplo, los pesetarianos, que son los que ¿los comen cuántos? pesetarianos, que son Este. quienes sí, de pez, pesetarianos, que Ya, consumen productos del mar, pero solo eso, no consumen ya, carnes rojas. Como ya. la gente que dejó las carnes rojas sería, y tampoco pollo. Ahí vamos describiendo cada una de Claro, correcto. No, está tipos de dieta. muy bien. Ahora, claro, ahora ahí hay que tener cuidado con no hacer un tratado acerca de las dietas, pero Claro, sí. no, te entiendo, no, pero está muy bien tu ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí tu ensayo contiene ya, de todas maneras, contiene ya una secuencia descriptiva. Tuviste antes la narrativa, después la descriptiva, pero el texto total es argumentativo, el ensayo. Bien. ¿Lo entendieron toda la gente que está hoy día, aquí ha tenido el buen gusto de estar con nosotros? Alejandra, Ailín, Carla, Carlos, Enrique, Carlos Alberto, ¿lo tienen claro? Clarísimo. ¿Está bueno el ejemplo? Carla, ay, no sé, no entendí. ¿El Ale lo entendió? Bueno, una vez que hemos respondido estas preguntas y tenemos claro el tema, los tópicos específicos, las fuentes en las que voy a obtener la información, tener ya claro, definido, ¿no es cierto?, mi receptor, cuál es la intención que yo voy a hacer, voy a tener en la escritura, que en este caso estamos hablando de ensayos más bien informativos. Bueno, ustedes denle la nota que quieran, ¿ah? Si ustedes son más o menos muy convencidos de lo que dicen, bueno, hagan un ensayo que tenga como objetivo persuadir acerca de algo, ¿no? Eso no es problema. Y respecto del lenguaje está claro, ahí el lenguaje es lenguaje culto formal. Lenguaje culto formal. Ustedes ya están en lenguaje humano, vieron eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces no tengo que explicárselo yo qué es lo que es el lenguaje o la lengua culto formal, ¿no? La variante, la variación, la variedad lingüística culto formal. Ahora, un plan de idea. Aquí hay que ir pensando en cómo voy a estructurar a grandes rasgos el, el ensayo en general. ¿Eh? La presentación del tema, el objetivo del escrito, la descripción del problema, el marco de referencia, los antecedentes, la tesis, la premisa. Bueno, ustedes ahí tienen que ordenar desde tener claro todos estos elementos previos a la escritura. O sea, ¿dónde voy a poner este argumento? ¿Dónde voy a narrar esto? ¿Dónde voy a describir esto otro? ¿Dónde, cuando es necesario tener una prueba? Mira, aquí tienen que tener los tres modelos encima de la mesa y respecto a los tres modelos ir trabajando. ¿Se entiende o no? Los tres modelos encima de la mesa y vamos escribiendo ahí.
después viene el cuerpo argumentativo. Y aquí está algo que se parece a la estructura, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi tesis? ¿Cuáles son los argumentos a favor y cuáles son los argumentos en contra? En este elemento, el cuerpo argumentativo, yo ahí donde dice cuerpo argumentativo, yo pondría, aquí hay que poner, ¿cómo se llama? Estructura del texto argumentativo. Estructura del texto argumentativo y estructura del argumento. ¿Estamos? Profesor, ¿qué vendría siendo el marco de referencia? ¿Dónde es eso? Arriba, donde está la descripción, el objetivo del escrito. Ahí, el marco inicial. Bueno, el marco inicial es la introducción, po. El presente ensayo tiene y tiene como objetivo tal cosa. El tema que se trae, el tema que se presentará, el problema, es este, y tiene algunas referencias, por ejemplo, en el caso del tema vegano, tiene alguna referencia en la medicina, qué sé yo, en las costumbres, en las nuevas costumbres de Occidente, en fin, este es como para darle un marco de referencia, para ubicar el tema, ¿no? Esa es la idea. Ya, sí, entiendo. ¿Está claro? Para no empezar así de rompirrajas, ¿de qué va a partir? O sea, ¿cómo va a partir, digamos? Tiene que tener alguna introducción. Claro, al final el marco de referencia se lo va dando uno con lo que va hablando, con lo que va Claro, exponiendo. ahora entiendan una cosa es cómo está ahí, está definido, cómo está las partes del texto, pero otra cosa es que no es que se escriba necesariamente en el orden en que aparecen al final, po. ¿Me entiende? Uno no puede redactar la conclusión antes de terminar, po. La introducción se hace un punteíto nomás, pero se termina cuando ya está todo terminado el trabajo, ahí se repasa la introducción. Porque uno a veces la introducción puede prometer cosas, puede decir cosas que va a hacer que después no resultaron nomás. Y finalmente, después del cuerpo argumentativo, tenemos la conclusión, que es el cierre del tema, el reitero de la tesis, la síntesis global, las proyecciones y sugerencias, las conclusiones. Para cerrar el tema. Profesor, ¿Sí? ¿y la tesis no se puede presentar también en la introducción como información final? ¿Cómo la O sea, introducción? No entendí. sí, sí, cuando se está escribiendo, uno hace normalmente la introducción del tema al que uno está Pero disculpa, escribiendo. acuérdate que esa introducción, a ver, en esa introducción debiera estar anotado lo que está aquí nomás. Porque no te puedes comprometer en la introducción a hacerlo, a decir, porque la introducción dice lo que tiene el trabajo. Si no tienes un trabajo hecho, ¿qué vas a decir ahí todavía? O sea, en la introducción puedes prever, ¿me entiendes? Pero la redacción final va al final. La conclusión va luego que está todo el trabajo, ahí le meten mano a la 12 introducción. horas. Pero tú me estás haciendo otra pregunta, que era si es que la tesis puede ir en la introducción. Sí, mencionada, así que como Sí, palabra claro. mencionar cuál es mi... Sí, Claro, por porque ejemplo, claro, en este trabajo, el objetivo del escrito, el objetivo de este ensayo, es dejar en claro, es probar, es relevar la importancia que tiene el veganismo como Y ese es tu tesis, pues, finalmente, ¿no? sí, Ahora, tienes que asegurarte de que eso efectivamente se logra para que no sea removido de la introducción.
Claro. Ahora, tú en la introducción podrías decir, para lo cual nosotros ahí revisaremos textos hindúes, qué sé yo, ponte tú, estoy creando, pero... Y después, al final, no lo revisaste. Obviamente que eso lo va a tener que borrar de la introducción, po, porque no, Profesor, porque eh, no se hizo nomás. Po, ¿ah? lo que pasa es que hay varios autores que lo que hacen es plantearse ideas dentro de la introducción y en vez de borrarlas al final, dicen, ya voy a descubrir ya el por qué la sociedad es como es, no sé, por así decirlo. Ya. Y llegan, y en vez de decir, oh, no encontré una respuesta y borrarlo, dicen al final como conclusión que no se puede llegar a una conclusión, valga la redundancia, no se puede llegar a una conclusión o a una respuesta a esa pregunta, por lo que no, por tal o tal razón. Y como que Ah, tratan de mostrarlo como un fracaso, pero que tiene una explicación el por qué. no, no, está bien. No, no, sí, sí, a ver, sí, no, a ver, esta no nos trata la prueba de la verdad, digamos, en esto, la infabilidad del ensayista, ¿ah? Como que no falla aquí, sino que, claro, pues, de hecho, de hecho se puede plantear, yo hemos leído, yo leo muchos ensayos de que dices, eh, qué sé yo, hay gente que piensa que esto puede ser así y al final tú puedes decir no, pues en realidad lo que mucha gente piensa no es así, pues yo ya lo he probado. Está bien, pues. Por eso que el ensayo, chicos, tiene esta forma más libre que el de informe de investigación. Porque tú en un informe de investigación no podrías decir lo que me acabas de decir. No, si lo que dije yo era por lesear. ¿Ah? No, si lo que dije en la instrucción era por si acaso, pero no resultó al final. No, pues así no funcionan las cosas. Y un O, emoticón. o tam- o Claro, no, también me equivoqué. No funciona, es un chiste, po, ¿cachai? O también al principio declaran una idea que sería como su tesis, o sea, declaran, por ejemplo, no sé ya, el veganismo es lo mejor del mundo, y Sí, al ir desarrollando el texto, ellos mismos van como descubriendo o van señalando que al final la idea principal que tenían, la concluyen, que la cambian porque se dieron cuenta al momento de escribir, incluso yo he leído de verdad ensayos sí. que autores van diciendo que al momento de ir escribiendo, fueron cambiando su idea. Entonces lo que sentía al principio lo fue descubriendo mientras lo iba escribiendo, que no era lo que realmente creía y va demostrando a través del texto. Es muy Claro, Al interesante. final da una contratesis. sí, pero yo creo que en ese caso, y no sé, a lo mejor me equivoco, en realidad es una estrategia, ¿eh? No creo que alguien, Claro, o sea, claro que sí. a ver, a menos que tú decidas honestamente escribir tu experiencia y demostrar que en tu experiencia tuviste que cambiar de opinión, me parece muy legítimo, ¿no? Yo creo que eso no tiene por qué ser cuestionado. Perfectamente puede ser eso, ¿no? Claro. Claro que sí, pues. No, ahora, claro, ahí tú comprenderás que ahí hay otros valores en juego, ¿no es cierto? Eh, existe no sé si será cierto, pero eh, Santo Tomás de Aquino, que Las escribió, confesiones. que escribió la Suma Teológica, ¿no? Fue Tomás de Aquino, ¿no? La Suma La suma Teológica. teológica, ¿Sí? sí, sí. Sí. Bueno, que son, no sé, 30 tomos, ¿no? Eh, donde resume todo el pensamiento de su época, todo lo que haya pasado, o sea, es una cosa impresionante, la suma teológica. Eh, dice, al final, al final del libro, o sea, al final se dice que en el último tomo dice que él reconoce de que todo lo que ha escrito es paja molida. Chute. ¿Y por qué lo escribe? Porque antes de morir, luego de terminar la Suma Teológica y antes de morir, Tomás de Aquino consumió lo que se llama la infusión ignota, o tenía un nombre así, ¿no? Que tiene que haber sido opio, tiene que haber sido algo así una droga muy relevante, y que luego del viaje que se pegó, la bola que se pegó, descubre que,
descubre que todo lo que ha escrito era paja molida. Esto está relatado en un libro, de Armando Roa, psiquiatra chileno que escribió un libro fantástico que se llama La marihuana, que es un libro que se publicó en el año 71, 72, y que ha tenido una edición más en algún momento de los 80 o 90, y que es un libro fantástico. Armando Roa fue un psiquiatra chileno mundialmente reconocido, ¿no? Y fue el primero en hacer prácticamente en el mundo, ¿no? Experimentos sobre el comportamiento del uso de la marihuana, con estudiantes de medicina, qué sé yo, y muchas observaciones, que él iba a las plazas a ver cómo los cabros pirianas, a ver qué hacían, qué sé yo. Y, y en la introducción al libro cita a Tomás de Quincy, a Aldous Huxley y a Santo Tomás, a grandes pensadores del mundo que en algún momento dado probaron drogas fuertísimas y cómo les cambió la vida, lo que llama ir y volver, lo que llama cruzar el muro, este muro de la percepción, ¿no? Claro. Recomiendo también ese Muchas libro, personas, recomiendo también ese libro si lo encuentran. Se llama, no me acuerdo si tiene un subtítulo, pero yo la primera edición que tenía, yo que todos se me han perdido ahí, se llama La marihuana. Y ese es un informe científico. La marihuana es un informe de investigación, el texto que escribió Armando Roa. Y es muy interesante porque Armando Roa es un personaje que hay que conocer, ¿eh? El año 1984-86 se publicó en Estados Unidos en una enciclopedia mundial de la semiótica un trabajo que se llama Semiotics in Chile y del cual soy coautor con mi profesor de aquella época, que era mi profesor de lingüística y de semiótica. Los dos escribimos el trabajo sobre la historia de la semiótica en Chile y que está publicado en un libro donde aparecen 26 países. Y con Andrés somos los autores para el trabajo sobre Chile que se hizo. Y en esa oportunidad a mí me tocó me tocó la tarea de contactarme con Armando Roa para poder citar ese libro en nuestro informe, porque a mí me pareció un libro que me impactó mucho, un libro de juventud muy, muy fuerte, y que además tenía intenciones semióticas, o sea, de explicar el comportamiento con la marihuana como un hecho de significación. Y impresionante, yo conversé una hora, me acuerdo, con él, y con una sabiduría, qué sé yo. Mi primo, que es médico, él me contaba que para tomar el curso de psiquiatría, porque él hacía la especialidad de psiquiatría, uno tenía que probar que había leído antes de eso, haber leído el Quijote. Si tú no leías el Quijote, no podíais tomar no podíais tomar el curso de psiquiatría con Armando Roa. Era prerequisito haber leído el Quijote. Tipo muy especial, ¿eh? Bueno, alguna vez conversaremos también sobre ese trabajo que me parece, lamentablemente no tiene traducción al día de hoy, pero no, sí tiene la traducción. Estoy tonteando, está publicado. Voy a mandarle la ficha porque se publicó en la revista chilena semiótica este año. Este año se publicó la traducción oficial de ese trabajo que está escrito hace muchos años, pero que es bien interesante como detalle cultural. Bueno, estamos entonces en la conclusión. Y luego viene, bueno, algunos otros elementos que son importantes, revisión y escritura. Ahí hay que echarle otra miradita, ¿no es cierto? Si el texto está organizado en introducción, desarrollo y conclusión, o sea, tiene un desarrollo lógico, que uno tenga clarito qué es lo que que va a ocurrir, cómo se desarrolle y por supuesto que concluya, porque si no, fome, ¿no? Que si cada párrafo está organizado según una idea principal, el ordenamiento de las ideas. Bueno, echar una mirada a ver cómo está, yo creo que eso es fundamentalmente. Responderse esas preguntas que están ahí, ¿eh? Como checklist, o en castellano, lista de cotejo, ¿ya? Y como detalle, un plus, esto que está aquí, los criterios indicadores de evaluación, eran el ensayo de la prueba inicia, con lo que ustedes los van a evaluar en el cuarto año, por si acaso, ¿eh? No está de más que lo lean porque eso es lo que se les va a exigir en 4 años más, chiquillos, ¿eh?
Así que no voten este papelito porque, para que lo vayan revisando. ¿Alguna consulta? ¿Qué le pasó? ¿Se Yo quedaron tengo, adentro? profesor, ¿Sí? los ejercicios ¿Sí? del texto argumentativo. Hay que subirlo a un foro que no ha abierto. Ah, ya. ¿Y Sí, sale va a abrir hoy día en la tarde? sí, ahora mismo. Lo que pasa es que se me había olvidado. A ver, cuando subí las rúbricas, pensé que había subido el foro, pero en realidad lo voy a hacer ahora una vez que termine esto, porque hay que esperar un tiempo porque tiene que grabarse la clase, en fin. Una vez que eso concluya, tiene que autograbarse aquí en el computador. Cuando eso ocurra, voy a dejar subido el foro entrega, trabajo, argumentación. Y además hay otro foro entrega, trabajo, ensayo, que también lo voy a poner ahora. Bien, oye, por favor vayan decidiendo ya. Recuerden que voy a publicar también el planteamiento. Recuerden que el ensayo se hace entre una o dos personas. Tienen que definir claramente un tema controversial y comiencen a escribir, porque la única manera de hacer esto es escribir. Y como normalmente un ensayo es individual, entre dos personas tiene dificultades. Así que los que lo deciden hacer entre dos personas, colóquense a escribir ya y a ponerse de acuerdo, a revisar esta pauta con los modelos encima de la mesa. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Ya. Oiga, y dígale a sus compañeros que es bueno que asistan a clase, ¿ah? Porque la grabación de la clase hay mucha anécdota, po, ¿me entiendes? Ya, chiquillos, que estén muy bien. Voy a subir esto eso, ahora y en el foro, por favor, de foro consulta, ocúpenlo, ¿ya? ya. Bien, que estén muy bien. Nos Chao, vemos. que esté muy bien. Profesor, Dígame, sí, perdón. es que en el tema del que se hace en el ensayo creo que me perdí eso. ¿Uno elige el tema o hay No, no, temas no. Uno tiene que elegir un predispuestos? tema controversial, o sea, un tema que te permita argumentar. O sea, Ah, ya, 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 ya. si tu tema es que si la tesis tuya es que la vida humana debe preservarse, difícilmente vas a encontrar una tesis que diga, no, no, la vida humana no hay que preservarla. No, tiene que ser un tema controversial. Como la piratería. No sé, yo si un delito sea justificable, ¿eh? Pero igual con la tecnología es un poco más controversial No, 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 no. porque, Que se pueda hacer no significa que sea, eh, o sea, a ver, existen las pistolas, los revólveres, entonces como existen yo puedo matar. No, pues eso no es un argumento, ahí está mala la cosa. Pero se puede claro, ajustar desde la perspectiva moral. Claro, no, es que, a ver, es que hay premisas universales, o sea, la vida hay que respetarla, pues, ¿cachai? Entonces no, cualquier argumento, cualquier texto argumentativo o ensayo que diga, a menos que seas nazi, pues, a menos que diga que hay que matar a cierta raza porque no es tan buena como otra. Ahí yo creo que es difícil hacer un ensayo, a menos que tu fascismo y el nazismo ya sean tan fuertes que tengas que defender una tesis de ese tipo. Profesor, ¿y los derechos de autor? ¿Qué? ¿Qué derecho de autor? A ver, ¿cuál sería Por la tesis? ejemplo, de la música. Bueno, el derecho de autor es un derecho, po. profesor, respecto a eso que dice Carlito, hay una controversia o algo que me ha tocado vivirlo de cerca, que uno cuando sube, por ejemplo, a Facebook videos con alguna canción original, muchas veces Facebook las baja por no respetar copyright. Entonces han tenido que salir en internet versiones de canciones, por ejemplo, para profesores de Zumba o cosas así, que tienen que subir videos a internet Ah, ya entiendo, ya. y con música que no es la oficial, porque tienen que rebuscarse ideas porque de Facebook no lo permite. Entonces, yo creo que lo que está planteando Carlita es si eso realmente es bueno o es malo, o si es que es una manipulación de conocimiento, es decir, de segregar
el acceso libre a una práctica, que sería el arte en este caso. Sí, de acuerdo, pero que yo te digo que, por ejemplo, respecto a las imágenes gráficas, bueno, respecto de todas las artes existe esta legislación, ¿no? Que yo no puedo ocupar una imagen gráfica, no puedo ocupar qué sé yo, sin pedir autorización para hacerlo. De hecho, hay mucho arte, mucha música, mucha pintura que dice que se puede usar, pero citando al autor. Hay otro en que no, hay otro que tienes que pagar un derecho, ¿no es cierto? Ahora, eso tiene ciertas salvedades. Eh, eh, por ejemplo, en publicidad. Yo hace algunos años atrás hicimos un curso para todo Chile vía telemática como esto, sobre el medio de comunicación, la educación media, un curso que diseñamos y que organizamos acá desde la Universidad del Biobío. Y como yo trabajaba la publicidad y ahora también, yo me conecté en aquella época con el abogado de la Asociación Chilena de Agencia de Publicidad para preguntarle si es que era posible si podíamos usar comerciales. Y él me escribió una nota mejor que sí, se puede si se trata de actividades educativas, no remuneradas. ¿Me entiendes? O sea, si yo hubiese ganado plata con un curso en el que uso publicidad, no lo puedo hacer. Pero si yo lo uso para hacer clases, y ahí fue todo un detalle técnico porque decía, la legislación decía en la sala de clase, pero ¿qué pasa cuando es por internet? Ahí tuvimos una... Así que ahí Ah, tuvimos, Laguna. claro, entonces por esa laguna tuvimos que subir a internet, no podíamos tenerlo en nuestro servidor, sino que tuvimos que subirlo a internet todas las muestras para que fueran vistas. Fue una solución a medias, porque la ley no estaba todavía pensando en que existía internet. Son detalles que alguna vez contaremos en nuestras memorias. Ya chicos, llegamos hasta aquí entonces. Yo espero que sigan ustedes trabajando. Voy a subir los foros que faltan y estamos viéndonos ya el miércoles, ¿no? Sí. Sí. Listo, chiquillos, que estén muy bien, que Chao, profe, que esté descansen, muy Chao, bien. profesor. Esté que bien, profe. Chao. descansen, que descansen trabajando, ¿no? Sí, Sí. Chao, chao. no queda de otra. No queda de otra, exactamente. ¿Cómo termino aquí? Aquí. Profesor.